Bitcoin se desploma. ¿Es el fin de la criptoeconomía? De eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy. ¿Qué tipo de persona eres tú? Hay quienes creen que ha llegado el fin de la criptoeconomía y hay quienes saben que una oportunidad como esta no se repite. En el primer caso solo tiene una explicación para los que han llegado a la conclusión de que se aproxima el fin de la criptoeconomía, y esa explicación es que te falta formación y te crees los cuentos de la televisión contra Bitcoin. En el segundo caso, los que saben que una oportunidad como esta no se repite, es porque entiende lo que está pasando con la actual caída del mercado cripto, o lo entiende o al menos tiene una ligera idea de qué es lo que está pasando. Y luego quizás puede haber un tercer tipo de persona, que es aquella que duda, que no sabe de momento dónde situarse, qué postura tener, y está muriéndose de ganas de obtener una respuesta que tenga sentido. En todo caso, bienvenidos a todos los perfiles que hay aquí en esta teleconferencia, en esta reunión. Mi nombre es Paul Victoria, de la Escuela Austro-Libertaria de Criptoeconomía, y hoy vamos a hablar sobre el desplome de Bitcoin, qué causas tiene, qué consecuencias tiene y hacia dónde vamos en definitiva. Lo que vamos a hacer es un análisis lo más correcto, lo más adecuado posible de todo esta temática. Así que bienvenidos a todos los que están aquí en esta teleconferencia, un buen grupo de personas. Luego esto lo sacaremos a redes sociales después. Vamos a comenzar por hablar de, ¿realmente es Bitcoin el que se está hundiendo? ¿Es solamente Bitcoin? ¿O en realidad es todo que se está hundiendo? Todo lo que se está desplomando en el mercado a nivel mundial. Entonces, esto es lo primero que tenemos que analizar, porque los enemigos de Bitcoin pueden decir muy fácilmente, de hecho lo están diciendo desde hace tiempo muy fácilmente, que es que esta caída del mercado lo que significa es que Bitcoin en realidad no valía nada. Es que en realidad Bitcoin era solamente una burbuja y por fin el mercado lo está demostrando. Y esto es una opinión muy extendida hoy día. Pero claro, lo que primero habría que preguntarle a estas personas es su flagrante contradicción. Cuando el mercado refleja un precio alto de Bitcoin, dicen, oh, es una burbuja. Y cuando el mercado refleja un precio, digamos, bajo de Bitcoin, dicen, ah, el mercado tiene razón en señalar que todo eso no tiene sentido. Entonces, pero ¿cuándo el mercado tiene razón? Solamente cuando se ajusta a tu prejuicio ya preestablecido y no tiene razón cuando dice lo contrario a tu prejuicio. Entonces, esto es lo que primero hay que incidir, llamar la atención sobre ello, de que, pero a ver, ¿cuándo el mercado tiene razón? ¿Solo cuando a ti te conviene? ¿Crees? Porque puede ser que el mercado estuviera sobre reaccionando en una subida de precio mayor al valor de Bitcoin, pero a la vez puede pasar al revés, que el mercado esté sobre reaccionando a la inversa de un precio más bajo de Bitcoin del que realmente tiene. Pueden pasar las dos cosas, porque al final en economía se estudia que el precio va girando en torno al valor. El mercado es dinámico y va siempre entre la oferta y la demanda, encontrando en un proceso dinámico, tratando de ajustar el precio al valor, y continuamente hace eso. Entonces, lo primero que hay que decirle a estas personas es, bueno, en fin, trata de ser coherente con tu criterio y no solamente que el mercado te da la razón cuando tú quieras que te dé la razón. Más allá de esto, lo que habría que decirle a estos enemigos de Bitcoin que están pronosticando el fin de Bitcoin y pronosticando el fin de la criptoeconomía en este mercado bajista, es que no es solamente Bitcoin el que está cayendo, Bitcoin el que se está hundiendo. Lo que está ocurriendo es que todo en el mundo, no todo, pero casi todo, está decayendo.
Bitcoin ha perdido desde su valor, desde su máximo valor histórico en pasados octubre, noviembre de 2021 hasta ahora, julio de 2022, un gran porcentaje, sí, un 70-80% de su valor, correcto. Pero es que muchas grandes compañías también han perdido su valor en gran medida. Hablemos de Facebook, que ahora se llama Meta, donde ha perdido más de un 60% de su valor desde su precio, mejor dicho, de su precio de 2021 al precio actual de 2022. O hablemos de Netflix, que también ha perdido un 70-80% de su valor. Hablemos de Zoom, que también ha perdido un 70-80% de su valor. Esto lo hace un muy buen análisis un colega economista que se llama Juan Ramón Rayo, también de la misma Escuela Austríaca de Economía a la que yo pertenezco, donde explica todo esto muy bien. Entonces, ¿es solamente Bitcoin y los criptoactivos en general los que pierden valor o es todo el mercado? O gran parte del mercado. ¿Y acaso estas mismas personas que dicen que Bitcoin es que no tiene valor alguno, por qué no dicen lo mismo de Facebook? Es que Facebook no tiene valor alguno. Mira, el mercado está demostrando que en realidad Facebook no valía nada. No, realmente Facebook, les guste más a unos o les guste más a otros, aporta un valor al mercado. Prueba de ello es que millones y millones y millones de personas usan Facebook. Lo usan porque les aporta un valor, con lo cual Facebook tiene un valor en el mercado y el precio se va ajustando alrededor de ese valor. Y ocurre lo mismo con Zoom, a través del cual ahora mismo estamos nosotros reunidos en esta teleconferencia. Ocurre lo mismo con tantas otras compañías o Netflix, que también lo usan otros millones de personas. Y claro, Bitcoin también está usado por un montón de gente que le da un valor, que tiene un sentido y que tanto de Bitcoin como de los criptoactivos están permanentemente recibiendo valor de esto. Con lo cual, la caída del mercado no significa ni que Facebook no tenga valor ni que Bitcoin no tenga valor, ni todas las demás compañías que se están hundiendo, o por lo menos parcialmente, temporalmente. Ya sabéis cómo está la bolsa, cómo están las empresas de Nasdaq, las empresas de tecnología, también muchas industriales. O sea, estamos viendo cómo estamos entrando este año en recesión económica. Diría yo que 2022 es el año de la recesión, previendo como antesala lo que luego será 2023, que será el año de la depresión económica, que es la fase posterior a la recesión. Entonces, una vez dicho esto, también podemos poner otro ejemplo, porque no solamente esto está ocurriendo con cosas privadas, con empresas privadas, con grandes corporaciones, también está pasando de alguna manera con el Estado, con las deudas públicas, no las de corto plazo, pero sí las de largo plazo. Tenemos que en inversión en deuda pública, o sea, en bonos estatales, también se están viniendo abajo todos esos bonos de largo plazo. Los bonos alemanes, por ejemplo, los que están, o incluso los austriacos, que hay bonos a 100 años vista, esos bonos, si alguien, para que se entienda, esto es préstamos que le hacen bancos, empresas o personas privadas al Estado para que el Estado se financie con la promesa de un pago posterior. Y cuando hay bonos hasta 100 años vista, y si un austriaco o bueno, otra persona de otro país quisiera redimir ese bono austriaco, lo que perdería es el 90% de su valor. Y en el caso de, por ejemplo, los bonos alemanes a 30 años, también perderían un 43% de su valor si ahora quisieran recuperar su dinero de vuelta. Con lo cual, inclusive la deuda pública está afectada por todo esto. Luego le daré la palabra a un compañero criptolibertario para que también profundicemos más sobre todas estas cuestiones. Pero lo que quiero decir es que hablemos de deuda pública, hablemos de grandes corporaciones, de acciones de la bolsa, o el mismo euro que de alguna manera se está hundiendo. No es solamente un efecto que está pasando sobre Bitcoin, sino sobre muchas otras cosas. Lo que pasa es que están los clásicos enemigos de Bitcoin acusando, mira, es que Bitcoin no valía nada, es el fin de la criptoeconomía. Y desde luego, desde mi opinión y punto de vista, no es así. Me gustaría en este momento darle la palabra a un compañero criptolibertario que quiere participar
también haciendo su punto de vista, su análisis. No lo hemos preparado juntos, así que le voy a dar la palabra simplemente. No sé exactamente si va a apoyar mi tesis o no, pero quiero escucharlo. Como aquí hay libertad de expresión, pues quisiera que don Christopher Fleming le dé Hola. la palabra, gracias, y nos da su opinión al respecto. Y los demás, si quisieran encender sus cámaras, me encantaría porque así puedo interactuar de vista, verles las caras, ver cómo están, atender preguntas después y todo eso. Gracias, Christopher, tienes la palabra. Gracias, buenas tardes a todos. Pues sí, básicamente estoy de acuerdo con lo que dice Paul. Paul, si me permites compartir, tengo una pequeña presentación. Ah, perfecto. Sí, 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 te permito compartir ya. A ver si sé hacer esto. Bueno, sí, como dice Paul, está cayendo todo. eh, y, y yo lo que quería hacer era esto, no sé cómo hacerlo. ¿Está compartiendo? No, no se ve nada. Espera un momento. Compartir. Ah, sí, pantalla. ¿Se está compartiendo? No, seguimos sin ver. ¿Ahora? No, seguimos sin ver, Christopher. Vaya, es que tengo que dar alguna autorización, algún permiso o algo así. Eh, Ahí ya estamos viendo, ahora sí, ahora sí. sí, ahora sí. Social media aparece. Vale, vale. ¿Se ve esto, el título, los mercados tradicionales? Correcto. Vale, peligros y predicciones. Bien. Pues me voy a centrar sobre todo en Estados Unidos porque es, digamos, el motor económico del mundo hasta que China lo adelante. Pero el SP500, de lo que yo quería hablar, esto para los que no saben es un índice que representa proporcionalmente a las 500 mayores empresas en bolsa en Estados Unidos. Entonces es un buen indicador de por dónde va la economía americana y mucha gente invierte en este índice, hacen el dollar cost average metiendo cada mes un dinero fijo allí y dicen, bueno, después de 20, 30 años tendré una fortuna. Esa es la teoría. Aquí vemos la evolución de este índice, el SP500, a lo largo de 100 años hasta donde estamos ahora. Y todo eso parece muy bonito, que, bueno, sí, tiene sus altos y bajos, pero la tendencia general es hacia arriba. Lo que no indica este gráfico es la incidencia de la inflación, claro. Y lo que no se puede ver, porque es a muy grande escala, es lo que ocurre este año. Hoy, este año estamos en un bear market, es decir, en tendencia bajista. Lo que llevamos de año es un menos 8%. Entonces, como decía, el otro gráfico no tiene en cuenta la inflación. Por lo tanto, si ajustamos la rentabilidad del SP500 a lo largo de su historia, teniendo en cuenta la inflación, pues vemos que el panorama es bastante distinto. Crece, pero ya muchísimo menos. Bueno, la rentabilidad anual media desde que empezó este índice es de un 7%. Eso ajustando con la inflación, que no está mal. Pero claro, los que somos criptolibertarios, a lo mejor un 7% anual nos queda un poquito escaso. En Desde fin, luego que sí. vale. Durante muchos años los bitcoiners decían que el Bitcoin era un hedge, es como una apuesta en contra de los mercados tradicionales. Y eso se ve en este gráfico de correlación entre el Bitcoin y el SP500. Ves que durante mucho tiempo el Bitcoin iba un poco a su aire, bastante independiente de los mercados tradicionales. Pero luego de pronto, desde, digamos, hace un año o dos, vemos que la correlación ha subido mucho. ¿Veis ahí a la derecha del gráfico? Y esto tiene muchas implicaciones. Algunos expertos dicen que por primera vez los grandes fondos de inversión empezaron a invertir en Bitcoin y tratarlo como un activo más.
pues como si fuera una acción de Netflix, como si fuera un bono de esto, o como si fuera oro, o cualquier otro activo. Y claro, hasta ese momento era cosa un poco de frikis, una cosa muy minoritaria. Entonces cambió bastante el mercado y cambió también el comportamiento del precio de Bitcoin en relación a los mercados tradicionales. Ahora hay mucha correlación, pero yo tengo la teoría de que esto es algo transitorio. Es mientras los grandes fondos se den cuenta de lo que es realmente Bitcoin, porque yo creo que no lo saben. Han subido al carro de Bitcoin y lo tratan como un activo más, pero no es un activo más. Bueno, ya veremos por qué creo que la correlación se romperá en los próximos años. No sé cuándo, pero se romperá. Porque básicamente el problema en que estamos, bueno, podríamos remontar mucho más, pero desde el COVID se ha acentuado. Porque ¿qué hizo la Reserva Federal cuando llegó el COVID y todo el mundo estaba encerrado en sus casas sin producir nada? Pues para ayudar a las empresas, para ayudar a la gente que estaba ahí en su casa sin trabajar, lo que hizo fue imprimir dinero a mansalva, porque como el dinero lo crean de la nada, no les cuesta nada imprimir millones y millones. Y veis este gráfico, cuando llegó el COVID, subió, pero exponencialmente. Dicen que todo el dinero que se ha imprimido en los últimos 2 años es más que todo el dinero que ha existido jamás. O sea, que esa creación masiva y de golpe de dólares, lógicamente tiene que tener un efecto en la economía. Tuvo un efecto en la bolsa, todo subió como la espuma, tuvo un efecto con el Bitcoin, tuvo un efecto el precio de las casas, tuvo un efecto en todo, porque la gente nadaba en dinero. Acababan de imprimir trillones y trillones de dólares, pues lógicamente eso tiene sus consecuencias. Mientras duró la fiesta estuvo bien, pero ¿qué consecuencias negativas pudo tener? Pues lógicamente eso influye en la deuda, porque al imprimir dinero, mucha gente no lo sabe, la Reserva Federal no es un banco nacional, son bancos privados. Y cuando los Estados Unidos dice a la Reserva Federal, imprímeme tantos trillones de dinero, realmente se lo tienen que devolver. Entonces, eso lo único que hace es incrementar la deuda. Al imprimir dinero a mansalva, sube la deuda soberana, no solo de Estados Unidos. Yo estoy hablando de Estados Unidos, pero lo mismo pasó en Europa, en Japón y en todos sitios. Entonces, los gobiernos del mundo están cada vez más endeudados. Y esto ya lo leí hace años, que el punto sin retorno de la deuda es el 77% del Producto Interior Bruto. Bueno, ese punto del retorno hace ya muchos años. Ya con la crisis financiera mundial del 2008, ya pasamos todos el 77%. Ya Japón va por el 236% y Estados Unidos al más del 100%. Y España está por ahí también, por encima del 100%. O sea, que ya estamos en territorio que se ve que es muy difícil de volver. Estamos en un territorio sin explorar, no sabemos lo que puede pasar en el futuro. Porque claro, la costa del interés de la deuda de Estados Unidos ha doblado, como se prevé, como se ve en este gráfico, desde el 2012. No estamos hablando de la deuda en sí, porque desde hace décadas ningún presidente de Estados Unidos se ha planteado siquiera devolver la deuda. Nadie habla, no entra ni siquiera en los planes ni en los presupuestos de devolver el dinero que deben. Simplemente estamos hablando de pagar el interés sobre la deuda. Pero ya ese interés llegará un momento que será el 100% del presupuesto del gobierno, como siga así. Dice aquí, dentro de 10 años, el presupuesto, en el presupuesto, el coste de la deuda, de los intereses sobre la deuda, que será por encima del 3%, será mayor que el coste en investigación y desarrollo, en infraestructuras y en educación. Gastarán más en pagar los intereses, solo los intereses, que en todas estas cosas. Y llegará un momento, dentro de 20, 30 años, que el 100% del presupuesto será para pagar deuda y ya el Estado quebrará. Lo crucial es saber si el interés sobre la deuda de un país es mayor que el crecimiento de su Producto
Producto Interior Bruto. Y evidentemente, en el caso de todos los países desarrollados, actualmente es así. Porque claro, si creces al 20%, como hace años lo hacía China, da igual que tengas un 10% de tasa de interés, porque estás creciendo al doble de lo que tienes que devolver como intereses. Pero una vez que los intereses están por encima de lo que creces, ya se sabe que es cuestión de tiempo que vas a hacer bancarrota. ¿Qué significa esto? Pues la espiral de la deuda. La deuda aumenta, va aumentando, siempre tienen que ir creando dinero, más dinero, más dinero, más dinero, tienen que devolver más, los intereses suben y claro, es la espiral. ¿Por qué? ¿Por qué esta espiral? Pues porque el dinero, el gobierno está entre la espada y la pared. Los economistas dicen que para controlar la inflación, que está ya por encima del 10% debido a haber imprimido tantos billetes de la nada, para controlar la inflación hace falta subir la tasa de interés. Entonces, el gobierno de Estados Unidos tendría que decir a la Reserva Federal, vamos a subir la tasa de interés, pero no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque si permite que la Reserva Federal suba la tasa de interés, no podrá hacer frente a los pagos de la deuda. Cuanto más caro es el interés, pues peor para un gobierno, porque tienen menos dinero que gastar en otras cosas. Claro, las elecciones midterm son en noviembre y Biden ve que como no ponga freno a esta inflación que ahora mismo está completamente descontrolada, perderá las elecciones. Yo pienso Christopher, se te fue la voz. Christopher, se te fue la voz. ¿Se me oye ahora? Ahora sí, ahora sí. Vale. Te quedaste en yo pienso y ahí se cortó. Vale, perdone. Pienso que harán algo, que dirán a la Reserva Federal que en vez del quantitative tightening que están ahora, que es decir, están apretando, subiendo las tasas de interés, lo que harán es aflojarán momentáneamente para las elecciones, para que la gente piense, mira, ya afloja otra vez, es el momento de la fiesta, otra vez la cosa va bien, y pasadas las elecciones volverán a lo mismo, porque ya están en un punto sin retorno, ya no hay solución definitiva, pospondrán el problema lo que puedan, pero llegará un día en que el hoyo será demasiado profundo y no podrán salir de él. Entonces termino la presentación diciendo que ese será el día en que todo el mundo querrá tener Bitcoin, porque en ese momento Bitcoin sí que será el hedge, la apuesta en contra del dinero fiat. Porque el momento en que Estados Unidos o Europa o el Estado que sea haga bancarrota y no pueda hacer frente a los pagos del interés de la deuda, ese será el mundo en que el Bitcoin, su precio, se disparará. Bueno, pues gracias. Muchísimas gracias por esa intervención tan magnífica, Christopher. Descomparte pantalla si quieres. ¿Cómo hago esto? No lo controlo mucho. Eh, ¿Lo puedes hacer tú? no, ya, listo, ya quedó. Gracias. Gracias, Christopher. Buenísima tu presentación. No sabía que la tenías tan preparada, así que excelente. ¿Qué os ha parecido todo este primer análisis que hemos hecho hasta ahora? ¿Se puede comentar? Los que puedan abrir sus cámaras sería fenomenal para que sintamos que aquí está todo el público aquí presente, aunque sé que estáis allí poniendo atención, pero como la mayoría tiene la cámara apagada, pues no los vemos. ¿Algún comentario, pregunta, sugerencia o aportación? ¿O continuamos? Podemos levantar la mano si alguien tiene en este momento alguna pregunta y si no, continuamos con lo previsto. Muy bien, entonces parece que todo está quedando claro. Las decenas de personas que hay aquí, si no tienen dudas, pues eso significa que está quedando claro o eso espero. Entonces vamos a ahora plantear o analizar
¿Por qué está pasando lo que está pasando? Muchas personas a mí me preguntan, o sea, ¿por qué se está derrumbando Bitcoin en los últimos meses? ¿Qué está pasando? ¿Ese es el fin, como dije al principio de la presentación, el fin de la criptoeconomía o no? ¿No? Eso lo piensa según el tipo de perfil que sea cada uno, pues está posicionado de una manera o en otra. En estos días estuve en un bar, en un chiringuito en la playa y los camareros habían invertido en cripto, pero estaban a punto de vender lo que tenían porque decían, oh, esto se desploma. Y tantas personas están en esa misma situación, tantas personas me comentan por la calle, gente que conozco por todas partes, que ¿por qué ocurre eso? Porque no tienen suficiente formación y entonces llegan simplemente al emocionalismo. Entonces, con su emoción compran, con su emoción venden, pero sin ningún análisis estratégico, intelectual al respecto, y por tanto así es como la gente pierde dinero. Lo que hay que hacer es hacer análisis estratégicos en lugar de moverse por las emociones. Hay veces que sí hay que hacer cosas por emociones, pero desde luego no para los temas financieros, no para las inversiones. Ahí es cuando uno menos emociones tiene que tener y más análisis. Entonces, yo lo que os voy a compartir son tres razones por las cuales está en ese aparente derrumbe de la criptoeconomía o estos precios bajos de miniciclo bajista de Bitcoin y otros criptoactivos. Desde luego voy a empezar por hilando la presentación que ha hecho Christopher al respecto, el análisis que ha hecho, porque es fundamental el tema de los tipos de interés. Esto, por supuesto, el que ha comprado criptomonedas, persona media, no tiene ni idea de esta relación y por eso hacemos este webinar para que comprendan qué es lo que pasa en el fondo. Los tipos de interés afectan todo en el mundo. Los tipos de interés, para empezar, o sea, esto es una herramienta malévola, es falsa, es artificial, porque el tipo de interés debería ser natural. Es decir, el tipo de interés sobre el dinero es lo que el mercado vaya exponiendo que en cada momento sea el tipo de interés. Pero en vez de eso, lo que sucede es que hay una autoridad central, que es el Banco Central, que dice cuál es el tipo de interés de un país o de un continente, en el caso de Europa. Pero ¿quién eres tú para decir cuál es el tipo de interés? Unos burócratas bien gordos sentados alrededor de una mesa que dicen, pues ahora el tipo de interés es tanto, porque lo decidimos nosotros. O sea, es la antinaturalidad, es violar todas las leyes del mercado, es violar toda la libertad humana, es la centralización, el centralismo, es la tiranía. Entonces, ellos deciden en qué momento hay un tipo de interés u otro. Por poner un ejemplo, cuando llega 2008, con toda la crisis que arranca en 2007, pues van bajando los tipos de interés desde la Fed, desde la Reserva Federal, supuestamente para aliviar la crisis que está llegando. Entonces, bueno, van tomando esas decisiones. Cada uno pensará por qué razones o qué motivaciones verdaderamente hay detrás de lo que los mueve, pero finalmente desde 2007, que estaba hasta en un 4.5% el tipo de interés de la Fed, y van bajando poco a poco, hasta que 2008, en diciembre de 2008, llega al 0%. O sea, ¿cómo va a existir un 0% de tipo de interés? No, es solo a la fuerza que lo pueden hacer los burócratas, pero eso no podría existir en el mercado normal, un 0% de interés. Es decir, como que mi dinero, o sea, no tiene sentido invertirlo porque tengo una expectativa para el futuro. No, es 0%, algo totalmente artificial. Entonces, bajan al 0% en 2008 y se mantiene durante años en cero, y luego apenas en 2015 comienzan a subir el tipo de interés del 0 al 0.25%, después al 0.50%, al 0.75%, y lo van subiendo poco a poco. Todo esto arranca en 2015, hasta que en 2018 llega hasta el 2.25% puesto por el Banco Central de Estados Unidos. En ese momento, ¿qué ocurre? Que la rentabilidad de los bonos pues sube porque se paga un 2.25% los ahorros por hacer deuda pública, por financiar la deuda pública. Entonces sube esa rentabilidad y al contrario lo que hace es bajar el precio de las acciones, porque los inversores o muchos inversores lo que hacen es moverse de acciones a algo seguro y fijo, que es el tipo de interés al que pagan mi préstamo para la financiación del Estado. Entonces prefiero eso a
a tenerlo en acciones y entonces se va desplomando el precio de las acciones y subiendo y a costa del aumento de rentabilidad de los bonos del Estado. Y después de 2018 va bajando otra vez el tipo de interés, 2019 hasta 2020, que lo llegan a bajar hasta el 0% otra vez, como en el 2008. 2020 vuelve al 0% de interés, baja al 2, al 1, al 0%. Y entonces, pues baja otra vez la rentabilidad de los bonos y entonces la gente se mueve o los inversores se mueven hacia las acciones, con lo cual vuelve, por esa demanda de acciones, vuelve a subir la bolsa y vuelven a subir ese tipo de mercados financieros, las acciones, los precios de las acciones. Y después, en 2022, comienzan a hacer lo contrario, que es otra vez subir los tipos de interés del 0% al 0.25, al 0.75, hasta que ahora recientemente lo duplicaron al 1.5% de interés. Eso, ¿qué ocurre? Estoy hablando solo de Estados Unidos. Lo que hace es que aumenta la rentabilidad de los bonos del Estado y los inversores se mueven allí y baja el precio de las acciones porque se desinvierte del mercado privado, o sea, de lo que aporta valor, porque las empresas aportan valor a la sociedad, por eso existen, para eso venden sus productos y servicios y la gente los consume para ser aportados de valor. Y lo que sí produce valor, que son las empresas, se desinvierte para moverse a lo que no produce valor, que es el Estado. El Estado solo es el parásito que chupa la sociedad y entonces ese dinero se invierte en el Estado porque en el Estado me pagan mejor y además me pagan de manera fija y estable. No mejor, no es que me paguen mejor, pero sí de manera fija y estable y a un buen tipo de interés, entonces me muevo como inversor allí. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa acción, esas decisiones que se van moviendo de la bolsa a la deuda pública también son decisiones que ocurren en el mundo de la criptoeconomía, porque los inversores o muchos inversores desinvierten de cripto para moverse a la deuda pública porque ahí tienen una rentabilidad segura. Hay que entender bien esta mentalidad porque de las razones que voy a dar de por qué este derrumbe de cripto, esta es quizás la más compleja de entender y cualquier pregunta que tengáis, levantáis la mano, lo que sea. Pero lo que quiero decir es que todo este derrumbe que está habiendo tiene la misma causa, o sea, o por lo menos comparten una causa común, es decir, que Facebook caiga de valor y que Bitcoin caiga de valor, o que Zoom caiga de valor y Ethereum caiga de valor, tienen una misma explicación, aunque tengan más adicionales, pero hay una en común que comparten, que es los tipos de interés. Un factor común. Cuando se aumentan los tipos de interés, se aumenta en lenguaje económico, lo que se aumenta es hay un mayor descuento de los flujos futuros de caja esperados. Y para hacerlo en un lenguaje más que los no economistas entiendan, es que cuanto más suba el tipo de interés, menos vale hoy el dinero que espero en el futuro por un activo, que puede ser por dividendos, por intereses, por plusvalías, pero ese dinero que yo espero recibir en el futuro, hoy vale menos porque prefiero asegurarlo de hoy que una expectativa del futuro, que más cuanto más lejos en el futuro sea, menos vale hoy. Entonces, ese buen dinero, esa mayor rentabilidad, esa mayor ganancia tan a futuro, hoy vale menos en comparación de cómo lo puedo usar hoy con el tipo de interés actual. Más me vale lo que me aseguran hoy aquí con el tipo de interés que me pagan este año que lo que espero en otro sitio en el futuro. Y ese otro sitio puede ser acciones de bolsa o puede ser Bitcoin o puede ser cualquier otra cosa. Entonces, esto es psicología. La economía lo que tiene que ver es con procesos psicológicos de cómo funciona el ser humano y el ser humano funciona así. No necesariamente tú, oyente, funcionas así, no necesariamente tú tomas este tipo de decisiones, pero es algo muy generalizado en los humanos y desde luego los que tienen grandes capitales lo piensan, lo razonan así y toman las decisiones así. No sé cómo va a ir Bitcoin en el futuro, no sé qué tanta rentabilidad me va a dar. Sí, parece que dentro de unos años va a dar mucha, pero aquí me están ofreciendo en el Estado algo garantizado y estable de
el 1%, del 2%, del 3%, lo que sea, y prefiero mover mis capitales aquí para asegurarme de eso. Y entonces esto es muy, muy importante comprenderlo, también porque esto también tiene que ver con la inflación. Ahora lo voy a relacionar con la inflación. Yo cometía el error de pensar, de creer, y así lo expuse durante los pasados años en mis conferencias físicas o virtuales, que como Bitcoin es una herramienta contra la inflación, por tanto, cuanto mayor inflación haya, más la humanidad se va a mover hacia Bitcoin, porque ahí no pierden el valor que sí pierden con el fiat, con la inflación. Y en el fondo yo tenía razón, y es verdad. En lo que yo no tenía razón es que ocurría inmediatamente. Entonces esto con el tiempo después fui aprendiendo, porque al final, perdón, voy a silenciar a los que tienen allí, gracias. Al final voy aprendiendo y me di cuenta que, aunque en el medio plazo y en el largo plazo sí es así, y como Christopher dice, oye, es que al final en el largo plazo la humanidad se va a mover hacia Bitcoin, porque entienden que esto, que aquí es donde pueden guardar su valor. No necesariamente funciona en el corto plazo. Entonces, los tiempos de inflación no necesariamente son buenos para Bitcoin en el corto plazo. Y entonces esto es lo que estamos viendo en este momento. Está incrementándose la inflación. En España ya está por encima del 10-12% de la inflación, y eso según estándares más oficiales, porque cualquiera va al supermercado y ve que un tomate o un kilo de tomates costaba menos de €1 y ahora vale más de 3 euros, y dice, oye, aquí se me ha multiplicado la inflación muchísimo más que un 10%. ¿Esto de dónde lo sacan? Pero bueno, moviéndose en cifras oficiales, la inflación está disparada a como ha estado en los tiempos anteriores. Y aún así la gente, en vez de tomar la decisión de irse a Bitcoin, ¿qué está pasando? Bitcoin se está derrumbando. ¿Por qué? Entonces esto es parte del análisis fundamental, y es entender que la manera de protegerme de la inflación, yo como inversor, como capitalista o como ahorrador, incluso no tengo por ser un gran ahorrador, puede ser un pequeño ahorrador, puedo tomar la decisión, y muchos lo toman así, de mejor estoy con el tipo de interés garantizado, estable del Estado, y así me salvo mejor de la inflación, a un rendimiento futuro en Bitcoin o en Netflix que quién sabe. No lo valoro tanto hoy, ese beneficio esperado futuro. Entonces diferenciamos cómo es ese valor de Bitcoin respecto a la inflación, pero no es necesariamente en el corto plazo, sino que en el largo plazo, eso sí, seguro. Entonces los inversores se protegen contra la inflación con bonos fijos alemanes a 10 años que estén al 2%, o con bonos fijos estadounidenses a 10 años, que si lo contratas a 10 años sube a un 3.5%, entonces cada año vas a tener un 3.5% de interés, entonces así te resguardas mejor contra la inflación. O con bonos del Estado ruso, que te da un 9% anual. Incluso hace poco, en febrero pasado, llegó al 20% de rentabilidad anual, pero ahora mismo está alrededor de un 9%. Entonces me muevo hacia allí. Claro, para hacer este análisis yo tengo que salir de mí mismo, porque a mí me cuesta realmente comprender todo lo que acabo de explicar por mi propia personalidad y mentalidad. O sea, yo no haría eso. Pero claro, lo que yo no haría no significa que es lo que se extrapola a todo el mundo, no. Es que hay que entender cómo es la mentalidad del inversor. Entonces, aquí lo que ha ocurrido es que en Bitcoin han entrado un montón de manos débiles, por llamarlo así, manos débiles, especuladores de corto plazo, gente que ni entiende Bitcoin ni tiene ni idea, y algunos de ellos tienen mucho dinero y muchos capitales, y entran en Bitcoin, bueno, una pequeña porción de su cartera, el 1% de su cartera lo ponen en Bitcoin o en otros criptoactivos, o el 2%, como por diversificar, pero sin ni siquiera entender qué es Bitcoin, lo ponen allí, pero a la primera de cambio muy fácilmente lo desinvierten y lo ponen en bonos del Estado, porque papá Estado te garantizó un 2%, un 3% anual. Y entonces así te proteges de la inflación. Entonces, estas personas que tienen grandes capitales, gran dinero, la rentabilidad que les produce un 2-3%, pues hasta les resulta interesante. Los que tenemos poquito dinero, que nos paguen un 2-3% anual, es que no es nada, es casi lo mismo que me pague 0.
Pero los que tienen grandes capitales, un 2% de un gran capital, pues sí, es un dinero importante y entonces toman este tipo de decisiones. Incluso pequeños inversores también, o que no entienden Bitcoin, toman este tipo de decisiones, se salen de Bitcoin, se salen de los criptoactivos y se ponen en manos del Estado. Pero esto lo único que significa es falta de educación financiera. Y creo que con eso puedo ir concluyendo el primer punto, la primera razón por la cual la caída de cripto, esta caída ha comenzado a pasar desde hace unos meses, precisamente cuando comenzaron a subir los tipos de interés de 0 a 0.25, 0.75, 1.50, etcétera, y más según los países y bancos centrales, con lo cual coincide, lo podéis ver en los gráficos, podéis ver que es así. Así que el tipo de interés, quiero que lo tengáis como conclusión, ha afectado profundamente el mercado cripto. Y eso, la gente liquida posiciones y ¿hasta cuándo liquidan esas posiciones de Bitcoin para ir al Estado, a la deuda pública? Pues, bueno, lo hacen hasta que los tipos de interés vuelvan a bajar a cero y ya no les compense estar allí. Y en contrapartida, el precio de Bitcoin sigue cayendo hasta que haya inversores mejor educados, de más largo plazo, que entren a un buen precio en este momento y no permitan que se derrumbe completamente el mercado. No se puede derrumbar completamente porque hay holders, hay una buena masa de gente que sí está educada, que tiene Bitcoin y se llaman holders radicales y que no importa lo que pase en el mercado, nunca van a soltarlo y por tanto hay una oferta que está retenida que no se va a poner en el mercado y por tanto el precio jamás podrá caer a cero. Siempre habrá un suelo allí que no podrá ser barrido, pero sí, hasta ese suelo puede seguirse barriendo, a no ser que haya inversores que de largo plazo que vayan inyectando dinero porque estén pensando en ese futuro de Bitcoin. Hasta ahora la primera razón ha quedado bien explicada. ¿Hay alguna duda antes de pasar a la segunda razón? Espero un chat o una mano levantada o una cámara abierta para poder saber. Muy bien, por allí dicen que muy claro. Gracias en el chat. Bueno, entonces pasamos a la segunda razón por la cual las criptos se están desplomando en precio. Y la segunda razón es por algo que ha pasado dentro del ecosistema cripto. Los fallos que ha habido, los problemas internos que ha habido. Y es que ha habido un colapso de criptoactivos y de negocios vinculados a los criptoactivos. También en estos meses, en el primer semestre de 2022. Caso Terra Luna. Este proyecto estaba entre los top 10, los 10 más importantes de las criptomonedas, de los 10 más sólidos, más seguros. ¿Cómo puede pasar? ¿Quién se iba a esperar? ¿Quién podía sospechar que uno de los 10 proyectos más importantes se iba a derrumbar por completo de la noche a la mañana? Voy a compartir gráfico para que lo veamos. Los que no conozcan bien esto, es mejor que lo vean en pantalla. Comparto. ¿Veis aquí? Terra Luna venía desde céntimos a dólares, subiendo de precio todo el tiempo. 60 dólares, 70 dólares, 90 dólares, 70, 90. Llegó hasta más de 100 dólares. Y bueno, estaba en lo normal y de repente cae. ¿Cuándo cae? Empieza el mayo 7, porque hasta aquí todo está bien. Pero mayo 7, mayo 8, veis aquí la fecha, ¿verdad? Que aparece aquí arriba cuando lo pongo. Desde el 7 de mayo arranca al 8 de mayo, al 9 de mayo, al 10 de mayo, al 11 de mayo. En cuestión de días se desploma a cero el precio de esta moneda de Luna. Entonces, claro, esto es muy grave. O sea, una persona que yo conozco personalmente tenía 10,000 euros invertidos en Luna, digamos el lunes, el martes
de 10.000 estaba en 1.000 euros, el miércoles estaba en 10 euros, el jueves estaba en 1 euro y el viernes estaba en 1 céntimo. Entonces, pasar en 4 o 5 días de tener 10.000 euros en valor a tener 0 euros en valor es la catástrofe. Y por supuesto es la gran desconfianza. Oye, si me ha pasado esto, ¿dónde más puede pasar? Y no solamente pasó en Terra Luna, también se desplomó UST, el dólar de Terra, de este mismo ecosistema, porque también dependía de Luna, había una correlación que ahora sería muy largo explicar, pero se derrumbó el precio de una moneda estable. Entonces, si yo tengo mis recursos, mis ahorros, mi inversión en una moneda estable porque no quiero volatilidad, porque quiero mantener el valor y de repente, no solamente Luna se cae, porque Luna, bueno, al final era volátil y sé que ahí estoy arriesgando, pero donde no arriesgo es en UST. Si yo tengo dólar de Terra, o sea, criptodólar, estable y de repente ese criptodólar que es estable, que es seguro, que ahí no estoy arriesgando, de repente, ¡boom!, se derrumba, ¡puah! Es un golpe psicológico descomunal para cualquier persona o para casi cualquier persona que no tenga profunda experiencia en la meditación y en la espiritualidad y no se deje afectar por esas cosas, pero el 99,99% de las personas se derrumba con que su moneda estable se haya caído. Entonces, este tipo de acontecimientos, ahora, ¿por qué se cayó? Sería para otro webinar hacer, pero el caso es que unas personas, unos grandes capitalistas, se instigaron este derrumbe y se beneficiaron grandemente y se enriquecieron de este desplome. Entonces, pero claro, no es solamente, digamos, culpa de estos capitalistas, sino que el protocolo de Terra Luna tenía un punto débil, tenía una vulnerabilidad. Entonces, esto es un desastre, es un derrumbe, es un gran colapso y una gran tristeza, pero a la vez es una buena noticia porque lo que significa es, oye, si hay una vulnerabilidad, pues es mejor que caiga antes que después, es mejor que caiga ahora que dentro de 10 años donde sería aún peor la situación. Entonces, de alguna manera también hay que tomárselo como una buena noticia, pero al final está habiendo una limpieza en toda esta caída de cripto, luego hablaré de ello, pero de todas maneras, esto lo que provoca es que los asustadizos se asusten muchísimo, incluso los que no son asustadizos también se asusten muchísimo. Entonces, bueno, por ahí en el chat me ponen, sí, con Celsius también, efectivamente, una plataforma como Celsius tan importante, donde se podía almacenar criptomonedas, supuestamente estaban bien custodiadas, bien seguras, ahí tenías tus criptoactivos almacenados, podías comprar y vender, podías obtener rentabilidades y de repente se derrumba también y entra en bancarrota, pues ¡puah!, eso es un golpe, claro, la gente deja de tener confianza en los criptoactivos o en los negocios vinculados a los criptoactivos y huyen. ¿Y a dónde huyo? Pues a los bonos del Estado que me garantizan un 2.5% anual, que no es mucho, pero por lo menos es garantizado. Entonces, los propios problemas internos de la cripto o de parte de cripto ha sido fundamental y explica todo este derrumbe de Bitcoin y de los criptoactivos. Entonces, ahora mismo, para muchos inversores, criptoactivo es sinónimo de inversión tóxica. Es así, lamentablemente. Y Bitcoin, por tanto, es afectado, aunque Bitcoin no tenga ninguna culpa al respecto, ni tenga nada que ver con Terra Luna, ni tenga nada que ver con Celsius, ni nada de eso, pero la gente por comportamientos irracionales, pero psicológicos y reales, lo que hace es, me voy de esto que es como muy arriesgado, y me voy a los bonos del Estado. Entonces huyen hasta de Bitcoin y eso también en parte explica la caída del precio de Bitcoin. Y luego la tercera razón perdón, ¿hay alguna pregunta hasta ahora? Bueno, es que no solo Celsius, cae Three Arrows Capital, hay muchos proyectos, bueno, hasta aquí en España, o sea, mis amigos de Together están cerrando la empresa, este exchange tan importante. Yo además lo vi crecer, yo soy muy amigo del fundador de Salvador, y yo lo vi crecer, lo vi en la oficina, tenemos la oficina al lado, con él, con 2 empleados, lo vi cómo luego creció a 4, a 6, a 8 empleados, lo vi cómo se tuvo que trasladar a otra oficina más grande porque no le cabían los empleados y cogió la oficina más grande del edificio que teníamos en Criptoplaza.
y después no cabía en la oficina más grande y le tocó irse de Criptoplaza a otro edificio para tener una oficina llena de empleados. O sea, una empresa productiva, creciente, con buena gente, no eran ningunos estafadores, nada de eso, y al final, ¡buah!, con este cripto invierno se ha derrumbado. O sea, es que es terrible lo que está pasando. Entonces, por supuesto, todo eso va siendo una espiral, una cadena, y va afectando unas cosas a otras porque van produciendo la pérdida de confianza en la gente. Por allí uno de vosotros me pregunta en el chat, ¿garantizado o que nos creemos que está garantizado? Efectivamente, José Tomás, eso de que esté garantizado es un decir, es más o menos verdad, pero la garantía absoluta no existe en nada en el mundo. Así que garantías hasta cuando deja de ser garantizado. Ya conocemos tantos casos en tantos sitios, en Argentina, en Chipre, en Grecia, en fin, en Zimbabue, o sea, puede pasar en cualquier sitio que el Estado efectivamente no pueda responder y se derrumbe todo. Así que garantía entre comillas. Gracias por la aclaración. Muy bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? Pasamos a la tercera razón del derrumbamiento de Bitcoin. Perdón, y os voy a mostrar para que veáis que no miento, también en esta misma segunda razón, os he mostrado la caída de Terra, pero si os muestro la gran caída de Bitcoin, porque al final Bitcoin, bueno, estaba allí entre el máximo histórico que llegó a $69,000, iba allí, pero ¿cuándo se pone rojo? Pues en las mismas fechas. O sea, si veis aquí, 7 de mayo, 8 de mayo, 9 de mayo, 10 de mayo, y vais a ver Bitcoin, pues en Bitcoin también el derrumbamiento comienza por esas fechas. Mayo 7, mayo 8, mayo 9, mayo 10, mayo 11, y ahí está ese derrumbamiento, aunque luego ocurre peor, pero ya es cuando, o sea que al final, aunque Bitcoin no tenga nada que ver con Terra, pues lo afecta, porque es la mezcla que hace la gente por motivaciones emocionales y no racionales, y si dejan de confiar en Terra, pues también dejan de confiar en Bitcoin, muchos de ellos. Por supuesto, no los Bitcoiners reales que hacen su hold y son fieles hasta morir en ello. Bueno, vamos a pasar entonces a la tercera razón. Estoy compartiendo pantalla, ¿no, verdad? No. Vale. La tercera razón es que Bitcoin se llenó también en los últimos pocos años, que es que ha cambiado mucho el mercado Bitcoin de cómo era unos años atrás a cómo es ahora, pero en los últimos años, meses, cambió a que muchos inversores que vienen de este mundo caducado en el cual todavía vivimos, y con esa mentalidad y con esa educación o maleducación financiera, se hacen siempre sus inversiones de forma apalancada, o es muy habitual hacerlo. ¿Qué significa apalancado? Significa, bueno, como dice la expresión, usando la palanca de otro, en este caso de entidades financieras, para hacer sus inversiones. Entonces, no opero con dinero propio, sino que opero con dinero prestado, y en muchos casos con un dinero gigantesco prestado, que entidades financieras, digamos que hasta cierto punto confían en mí como millonario y me prestan un dinero. Claro que ellas también se cuidan en cómo lo prestan para que también puedan cubrir su deuda. Lo que pasó es que se llenó Bitcoin de compras apalancadas, de créditos para invertir en los criptoactivos, no solo en Bitcoin, sino también en otros, pero donde más hubo esto fue en Bitcoin. Y luego lo que pasa en Bitcoin pues afecta a las demás altcoins. Entonces, la compra, para que lo entendamos bien, lo que hace un millonario es, o muchos millonarios es, voy a comprar un montón de Bitcoins, pero en vez de con dinero propio, le pido a tal banco, a tal entidad financiera, que aporte el dinero para poder comprar estos Bitcoins. Son míos, pero le debo millones de dólares al banco. Entonces, ¿el banco qué hace? Lo que hace es decir, bueno, usted puede tener esos Bitcoins, son suyos, pero yo me los guardo para garantizar la deuda.
Eso se llama un colateral. Colateral es lo que garantiza un préstamo. Entonces, si yo voy a comprar 10 bitcoins, pues esos 10 bitcoins los quedan en custodia del banco, digamos que son míos, mientras yo pague el préstamo de esos 10 bitcoins. Entonces, si Bitcoin estaba a $50,000, por poner un ejemplo, y yo compro 10 bitcoins, pues el banco me prestó $500,000. O normalmente el banco, imaginaos, porque muchos bancos no te lo prestan el 100%, pero te dice, mira, si tú quieres comprar 100 bitcoins, pues pon, y valen $500,000, entonces tú pon $100,000 y yo te presto 400,000, por decir algo. O te presto 250,000 y tú pones 250,000, ¿vale? Entonces, muchas veces una parte lo compran con dinero propio, pero luego una parte, la mitad o menos de la mitad o mucho más de la mitad, lo compran con dinero apalancado. Y luego esos bitcoins se quedan en resguardo de la entidad financiera para que garantizar su propia deuda. Oye, no vaya a ser que este no me devuelva el préstamo, yo me quedo con estos bitcoins custodiados. Entonces, al millonario le aparece en su balance, yo tengo tantos bitcoins, pero a la entidad financiera le aparece en su balance, yo tengo estos bitcoins que son de este señor, pero que los tengo aquí como colateral garantizando el préstamo. Entonces, ¿qué pasa si ocurre lo que ocurrió? Que es que los estados comienzan a subir los tipos de interés artificialmente y la gente empieza a desinvertir en Bitcoin para invertir en la deuda pública. Pues que comienza a bajar el precio de Bitcoin. Y si yo como millonario pensaba que lo compraba a 50,000 porque va a llegar a 100,000, de hecho, no sé si lo recordáis, bueno, yo mismo lo decía el año pasado, 2021, que antes de que terminara el 31 de diciembre de 2021, Bitcoin iba a estar por encima de $100,000. Y yo pensaba que incluso más, $150,000 por lo menos. No ocurrió, me equivoqué, ya he pedido muchas veces disculpas por ese pronóstico equivocado, pero no solo me equivoqué yo, se equivocó un montón de gente, grandes expertos que todos confiábamos en esa valorización. Pues este millonario también creyó en esa valorización, dijo, bueno, yo compro bitcoins a $50,000, cuando esté a 100,000 o a $150,000, con eso pago la deuda y el resto me lo embolsillo y súper negocio para mí. Entonces, hago compras apalancadas con la expectativa de que si sube, pago la deuda y me hago aún más rico de lo que ya soy. Y además con dinero que ni siquiera puse, no era mi dinero, con dinero de la entidad financiera. Y eso hubiera sido así. Pero como no fue así y el precio de Bitcoin cae y cae 60 y pico mil dólares y baja $50,000 y a menos, entonces los que habían comprado $50,000 de repente dicen miércoles, o sea, está bajando el precio. Pero el problema no es lo que el millonario dice miércoles. El tema es lo que dice la entidad financiera miércoles. Estos bitcoins ya no valen lo que valían, con lo cual aquí hay un desfase. Aquí no estoy garantizando la deuda. Entonces, cuando no se puede garantizar la deuda es lo que en finanzas se llama un margin call, que además hace unos años salió una película que se llama Margin Call, que la podéis ver también, muy interesante. ¿Y qué es un margin call? Es que cuando baja el valor de un activo, no solamente Bitcoin, de cualquier activo, entonces el margin call significa la llamada del prestamista al prestatario a decirle, oiga, aquí hay un problema con su deuda y hay que solucionarlo. ¿Y cuáles son las maneras de solucionarlo? Hay 3 maneras de solucionar un margin call. Uno es poner más colateral. O sea, yo como millonario puedo decir, oiga, como ahora los bitcoins valen menos y por tanto no está garantizada mi deuda porque le debo a usted más de lo que valen los bitcoins, pues cojo otros bitcoins que tengo aquí al lado, los añado al colateral, tómelos, señor banco, se los entrego, custódielos y entonces aumento mi colateral. Entonces, si yo le debía $500,000 al banco y pongo otros bitcoins en activo, o sea, aunque el valor de Bitcoin ahora está en 40,000 y por tanto esos bitcoins estén a 400,000 y yo añado más bitcoins, pues puedo poner hasta un valor de $600,000, la deuda mía es de $500,000, con lo cual está cubierto, entonces el banco se queda tranquilo y listo, el margin call ha sido respondido. Entonces una manera es aumentando el colateral. La segunda manera de resolver el margin call es pagar parte o todo el préstamo o parte del préstamo. Entonces, si yo debo $500,000 al banco y baja el precio de mis criptoactivos
y por tanto mi deuda queda así, me hacen el margin call, yo puedo, o sea, imaginaos que baja a $40,000 y yo tengo 10 bitcoins allí, entonces le debo $500,000, pero mis bitcoins valen $400,000, entonces yo puedo pagar, por ejemplo, $200,000, entonces ya la deuda me bajó de 500,000 a 300,000 y como mis criptoactivos valen 400,000, pues listo, he resuelto el margin call. Tengo menos deuda de lo que mis criptoactivos respaldan. Entonces he solucionado el margin call. El banco está tranquilo. Entonces la primera manera de estar tranquilo es me aumentó el colateral. La segunda manera de que el banco esté tranquilo es, bueno, pagó parte de la deuda, con lo cual la deuda está por debajo de los activos, con lo cual sigo teniendo garantía de la deuda y por tanto, listo, resuelvo. Y la tercera manera de solucionar el margin call es que si las dos primeras no funcionan, quien actúa es el prestamista. Es el banco, es la entidad financiera. Dice, oiga, como usted no ha aumentado sus criptoactivos o sus activos de cualquier tipo, porque eso funciona en todos los mercados igual. Si usted no aumenta sus activos o usted no me paga parte del préstamo, aquí hay un desfase, entonces yo no tengo otra opción, señor, que coger sus activos y ponerlos en el mercado a la venta. En este caso, sus bitcoins. Sus criptoactivos los pongo a la venta para poder cubrir mi deuda. Claro, lo normal es que el banco no espere hasta que valgan menos que tu deuda. Lo normal es que lo haga antes para que venda los bitcoins y cubra la deuda inmediatamente. Y así el banco queda tranquilo, listo, mi deuda está bien, mi balance queda bien y así me salvo respecto a mi gestión bancaria y respecto a los accionistas a los que yo le tengo que responder cuentas de su patrimonio y de su dinero. Muy bien. Ahora, cuando una entidad financiera hace esto, lo que hace es vender así. O sea, ni siquiera se preocupa de hacer un OTC, un over the counter, para que sea una transacción ahí discreta, que no operen los mercados y entonces sea como por fuera de los mercados y entonces recupere su dinero. Pero no. Va a cualquier exchange, a cualquier plataforma y los vende al primer precio que haya. No le importa porque su negocio no es tener bitcoins. Su negocio es el bancario. Su negocio es cubrir la deuda y cubrir los intereses de la deuda. Ese es el negocio del banco. Entonces, a él no le importa cómo sea y lo que hace es desprenderse de bitcoins inmediatamente así a cualquier precio. Entonces, cuando esos bitcoins, o sea, cuando el millonario no cumple con aumentar el balance de activos en colateral, cuando no cumple con pagar parte del préstamo, el banco se deshace de los bitcoins y pone un montón de bitcoins a la venta. 100, bueno, en este caso que puse el ejemplo, 10 bitcoins, los pongo a la venta y ¡pum! Recupero el dinero que presté y quedo bien. Entonces, eso pasa con los de 10 bitcoins, pero es que hubo gente que pidió 20 bitcoins, 50 bitcoins en préstamo, 100 bitcoins en préstamo, 500 bitcoins en préstamo, 1000 bitcoins en préstamo. Entonces es una locura, porque si tú empiezas, por las dos razones anteriores, el precio de Bitcoin va bajando y todos esos inversores que se apalancaron para estar en el mundo cripto y compraron a 50,000, a 40,000, a 30,000, pues todas esas liquidaciones ya han ocurrido si es que no aportaron activos o pagaron deuda. Entonces, cuando salen 100 bitcoins al mercado, ¡pum! 100 bitcoins en venta, eso hace que baje el precio porque aumenta de repente la oferta de Bitcoin. Entonces, en esa relación de oferta-demanda, ¡boom! Baja el precio, baja el precio, baja el precio. Entonces, la tercera razón de por qué se ha derrumbado el precio de cripto es por esta liquidación, como dicen aquí en el chat, por una liquidación en cadena. ¡Pum, pum, 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 pum! Van bajando, bajando y liquidándolo todo. Hasta que llega a 20,000. Pero todavía hay muchos por debajo de 20,000 que se endeudaron para comprar Bitcoin y que también están en riesgo de ser liquidados en su colateral por las entidades financieras. Y esto es un gran problema, es parte del problema, es la tercera razón por la cual se ha ido desplomando todo. Y ya les llegó su margin call a los de 50,000, 40,000, 30,000, 20,000 y pues ahora quedan los demás. Y ahí está la gravedad del problema y por qué podría seguir pasando que Bitcoin se derrumbara, como ya he dicho yo varias veces en otras conferencias, incluso a 5,000, a 4,000, a 3,000 dólares o incluso menos. Podría pasar. No podemos descartarlo. Es posible que también haya un repunte, pero en buena parte va a depender de estas colateralizaciones, de qué ocurra con esto. Entonces, os pongo el
el ejemplo, bueno, no, y no solamente, a ver, no solamente ocurre, bueno, pongo el ejemplo de Michael Saylor, que seguro conoceréis, el fundador de MicroStrategy, que es una empresa, bueno, de tecnología, software, business intelligence, inteligencia de negocios, bueno, que da todo eso, y que tiene unas inversiones muy fuertes en Bitcoin. Entonces, resulta que Michael Saylor, MicroStrategy, se apalancó también con el banco Silvergate Bank, y se apalancó como en 220 millones de dólares. Compró, atención a esto, 19,000 bitcoins apalancados. O sea, no 10 bitcoins, que ya es una fortuna. No 50, no 100, 19,000 bitcoins pidiendo un crédito. Entonces, esto es una situación tremenda, porque el margin call se lo hacen a $11,600. Antes de que llegue a $11,600, Michael Saylor tiene tres opciones: o aumenta colateral, o paga préstamo, o lo liquidan. Y si el banco Silvergate liquida 19,000 bitcoins que ¡boom! Saca al mercado en un día, los mercados entienden eso de 19,000 bitcoins es que puede ser la completa debacle, porque cuando alguien vende 100 bitcoins ya se siente el precio. Cuando alguien vende 500 bitcoins puede bajar hasta un 5% el precio de Bitcoin en ese mismo día. Pero es que esto no es proporcional. Es que cuanto más sea, es exponencial la catástrofe que produce. Entonces no es, entonces si 500 bitcoins produce un 5% de bajada, no significa que con 19,000 bitcoins produces lo que sea. O sea, lo que hay es un derrumbe porque la gente entra en pánico, porque al ver 19,000 bitcoins a la venta, la gente entra en pánico y dice, pues yo también vendo los míos, y ¡buah! Se va, es una cadena hacia abajo, y por eso de $11,600 podría en un solo día llegar a $5,000 o incluso a menos, podría suceder, no lo sé, pero en un solo día. Entonces es gravísima la situación, precisamente por estas malas decisiones financieras de esta cultura del crédito, esta cultura del apalancamiento, que no es la cultura sana. La cultura sana es, se invierte lo que se tiene y lo que se sobra. No me endeudo para no ser que sea algo súper fijo, súper seguro, y que en algunos casos hasta se podría considerar, pero cuando es un activo de riesgo, como es la criptoeconomía, ¿cómo uno se endeuda para entrar en la criptoeconomía? Es que no tiene ningún sentido. Desde luego es todo lo contrario a los valores que enseñamos en la Escuela Austro-Libertaria de Criptoeconomía. Y esto es lo que ocurre. Pero además hay una cosa adicional, hay una mano levantada, ahora doy la palabra, termino esto, que es que sabiendo toda esta situación, sabiendo que hay un componente de los tipos de interés en primer lugar, en segundo lugar del colapso interno y problemas internos del mundo cripto, y en tercer lugar todos estos colaterales que están a punto de ser liquidados, adicionalmente, lo que ocurre es que muchos especuladores se ponen en corto. ¿Qué significa ponerse en corto? Que apuestan a que Bitcoin va a bajar más. Es decir, hacen órdenes de venta ahora con órdenes de compra futuras para ganarse ese margen. Entonces dicen, no, es que yo apuesto a que Bitcoin va a bajar y ahí está mi margen de ganancia. Y toda esa tendencia de alguna manera se lee en el mercado como, esto se va a derrumbar, y entonces eso aumenta el pánico, aumenta el miedo y aumenta la motivación de muchos inversores de vender, porque si estos especuladores se han puesto en corto, sienten una presión vendedora y poca presión compradora, y entonces mucha gente también toma la decisión de deshacerse de sus criptoactivos en vista del pánico generalizado. Y todo esto pues esperando otro tipo de capitales de otro tipo de inversores, también en muchos casos grandes capitales, que están a la espera de que baje más el precio para ellos entrar, porque no entraron a tiempo, porque no lo, y estoy hablando de gente, digamos, tanto de los buenos como de los malos, si los queremos diferenciar o hacer un
una valoración moral. Pero en cualquier caso, grandes capitales que se quedaron por fuera del mundo cripto porque no se dieron cuenta, porque no confiaron, porque no entendieron, y ahora que ven que esto es una realidad muy sólida, pues están diciendo esperamos a que baje más el precio para ahora entrar con un precio mucho más barato, no ser los tontos que compramos a 60,000, sino ser los listos que compramos a 20,000 o a 15,000 o a 10,000 o a 5,000 y entramos desde abajo para hacernos fuertes en la criptoeconomía y están esperando que bajen los precios. Así que estas son las motivaciones, las razones, las causas que producen que la criptoeconomía esté en los valores, en los precios en los que está y con eso pues creo que termino esta explicación. Doy la palabra a quien quiera tomarla, sugerencias, dudas, preguntas o aportaciones. Que tenía Hola a todos, ante todo muchísimas gracias por esta charla, realmente está siendo súper enriquecedora y realmente comparto muchísimos puntos de vista. Coincido con todos los puntos que habéis comentado, tanto Christopher, tú como Tony. Yo lo que sí creo que puede, es decir, que puede pasar es que con todo el dinero que la subida que tuvo Bitcoin no la va a volver a tener por todo el dinero que se imprimió y que ahora además se está quemando. Entonces, yo creo que para que Bitcoin vuelva a alcanzar máximos históricos, ahora mismo está manipulado para pasar de las weak hands a las strong hands, es decir, para que haya una transacción, ¿no? De todo lo que era retail y de todo lo que era el que creía en el proyecto, que el Bitcoin esté bien barato por varias razones. Lo primero, para que lo puedan comprar más barato, para que puedan entrar los institucionales cuando quieren. Por otro lado, para crear como havoc o miedo en el mercado y que así pues puedan, así como han hecho, ¿no? De cargarse la stablecoin que era más fuerte, la de Terra, que ellos puedan meter las CBDCs que están preparando y que las pongan como una alternativa estable. Y creo que realmente van a estar manipulando el mercado. Bitcoin creo que va a bajar más porque va a haber más liquidaciones, por la acción de las ballenas, porque aparte esto va a causar, digamos, un efecto, una, entre comillas, espiral de la muerte. No creo que llegue a morir, porque hay muchos intereses, hay muchos fondos y hay muchas cosas que están metidos ahí detrás, pero sí que creo que no volverá a conseguir máximos históricos hasta que no haya regulación y entren todos los grandes capitales. Entonces creo que ahora están jugando a, entre comillas, sacudir el árbol de la gente que no está muy convencida o que no lo tiene muy claro, para que se deshagan de sus bitcoins, para bajar el precio, para mientras que crean miedo y promocionan las CBDCs, para cuando ellos consigan el precio que quieren, meter la regulación y que todo el mundo, o sea, que todos los institucionales y que todos los grandes capitales puedan comprar Bitcoin al precio que quieran y puedan tener ellos, por así decirlo, la sartén por el mango. No sé si lo he explicado bien. Sí, muchísimas gracias por tus explicaciones. Stelder, estoy en parte de acuerdo, en buena parte de acuerdo con lo que has dicho. Voy a responder varias cosas. Por un lado, de lo de Christopher, que creo que hizo un muy buen análisis general de la economía y de la situación económica. Con el último punto, también ahí estoy con Tony, que es muy feliz, muy optimista, y no necesariamente va a ser así o tan así, porque en la explicación de Christopher no tuvo en cuenta lo de las CBDCs, Central Bank Digital Currencies. Eso, desde mi punto de vista, va a ser es un gran ariete, es una bomba atómica para lo cripto. No debería ser así si la gente estuviera bien educada, pero como no lo está y hemos visto cómo llegó 2020, fabricaron toda la pandemia y todo el mundo se creyó el cuento y todo el mundo entró muy fácilmente en cambiar todos sus hábitos de vida y todas sus cosas culturales así en cuestión de días porque los asustaron de esa manera y todo cambió. Entonces, viendo ese percal, viendo el nivel de criterio que tiene la gente, no podemos esperar grandes cosas ni mucho menos. Entonces, creo que gran parte de la humanidad va a ser engañada con las CBDCs, con las criptomonedas emitidas por los bancos centrales, por los gobiernos, y por tanto, ¿no? Como las dos se llaman criptomoneda, pues al final mucha gente caerá en eso. Entonces, yo no doy por sentado que Bitcoin va a triunfar en esta guerra así porque sí, o tan felizmente o tan optimistamente tan rápido.
Sí tengo esperanza que podría pasar en el largo plazo, no lo descarto, o sea, creo también en el ser humano y creo que podemos en el largo plazo educarnos y poder por lo menos parcialmente ganar esta batalla, si no toda. Pero sí creo que hay que tomar en cuenta que eso no va a ser tan fácil y que el triunfo de Bitcoin pues no puede estar garantizado porque digamos, el villano está actuando por su parte para también tomar sus acciones para no perder el control, el poder e inclusive aumentarlo como lo está aumentando. Respecto a Stellar, creo que de lo que dijo, yo creo que no, desde mi punto de vista, no es necesaria la regulación para que para que supere máximos históricos. Creo que hay suficientes capitales, tanto de ahorradores normales, pequeñitos, como de grandes empresas o grandes millonarios que pueden hacer que Bitcoin pueda volver a subir, romper máximos históricos y romper la barrera de los $100,000 sin necesidad de esas regulaciones. Creo que tiene suficiente campo para eso, pero bueno, también esto es discutible y debatible, no creo que yo tenga la verdad absoluta. Pero para mí no hace falta que llegue eso, ni quiero que llegue. O sea, para mí la regulación de cripto que tanta gente quiere, yo no la deseo para nada. Creo que eso es un error ir por ese camino. Al final en la criptoeconomía estamos como divididos en esos dos sectores, los que quieren regulación y los que no lo queremos, y hay mucho debate al respecto. De hecho, yo siempre en Criptoplaza me la paso debatiendo de todo esto porque estamos ahí como divididos parte y parte. Pero respecto a que los tipos de interés son una causa, si no la principal de las principales para que se derrumbe el precio de cripto, desde mi punto de vista eso es indiscutible. O sea, creo que es indiscutible. Claro, lo que dijo Tony fue más, pero lo que demuestra es que no es una reserva de valor. Y en parte tiene razón Tony porque lo que está demostrando es que ha habido una correlación que antes no la había, pero que sí la está viendo últimamente entre lo cripto y lo fiat, o la bolsa, o el mundo más tradicional financiero. Y demuestra que en buena parte la gente no lo está viendo como reserva de valor, dado que muchos capitales se han volcado allí, y en eso creo que es un hecho, no creo que sea opinable, y creo que Tony se equivoca en no creer que sí, que la gente ha volcado allí, porque tengo muchos datos al respecto, e incluso conozco personalmente personas que invirtieron en cripto y se han ido a lo de los bonos del Estado. Entonces es algo que ocurre, es algo para mí inconcebible porque no me cabe en la cabeza, pero mucha gente lo hace así y creo que eso es un hecho. Pero efectivamente creo que tiene razón Tony en que no se ha comprendido bien que es una reserva de valor y por tanto en parte no se está comportando de esa manera, pero objetivamente Bitcoin sí es una reserva de valor, y creo y confío que en el medio plazo, largo plazo, cada vez va a haber más tendencia a que eso suceda y a que la gente lo vaya viendo como una reserva de valor. Para mí es que lo que ha sucedido, en resumen, es que en este último tiempo se entró un montón de gente que a lo mejor no tenía por qué haber entrado en cripto porque no entiende lo que está haciendo, porque no valora lo que es. Y como dice Warren Buffett, no entres en inversiones que no comprendes, pero es lo que ha sucedido. Creo que la mayor parte de la gente que ha comprado Bitcoin no entiende Bitcoin, no valora Bitcoin y está por una razón simplemente especulativa de corto plazo y de hacerse rico de la noche a la mañana, pero para eso no nació Bitcoin ni estamos los educados en Bitcoin por eso, sino porque creemos que es un nuevo sistema monetario, es una revolución positiva para la humanidad, es una liberación de la humanidad de los tiranos, es salir de la esclavitud de la libertad, es ganar soberanía sobre nuestros propios ahorros, nuestros propios recursos, nuestras propias decisiones financieras sin que los tiranos puedan intervenir en ellas. Estamos por valores morales en la criptoeconomía y no por razones meramente especulativas. Y como eso todavía no ha sido comprendido y ha entrado un montón de gente sin esa educación a cripto, pues de aquellos barros estos lodos. Entonces sería eso mi análisis al respecto. Y otra gráfica que voy a compartir aquí en pantalla un segundo. Algunos de vosotros probablemente la conocéis. En esta gráfica veis en los ciclos, en los grandes ciclos,
los precios máximos y los precios mínimos, aunque luego hay miniciclos, pero en los precios, en los ciclos grandes, Bitcoin llega a un valor de $31 en su máximo y luego siempre después de un máximo viene un mínimo que se posiciona en $2. Y luego al siguiente ciclo, Bitcoin llega a un máximo de $1.177 y luego baja a $163. Y después en el siguiente ciclo, Bitcoin llega a un máximo de $19,000 en 2017, a finales de 2017, y luego cae a $3,148 como mínimo a finales de 2018. Y entonces así se va comportando. Y lo que quiero decir con esta gráfica es, bueno, este es el análisis que se hizo desde el principio de Bitcoin de lo que podía suceder. Esto es una escala logarítmica, no una escala lineal. Eso quiere decir que hay un incremento en el orden de magnitud. Cada corte es 10 veces mayor que el corte anterior, por eso sube de $1 a $10 a $100. Estas líneas. A $10,000 a $100,000 aquí. Entonces se va dibujando estas líneas de techos y suelos en los máximos y los mínimos. Y lo que quiero indicar aquí es que las personas, o sea, que Bitcoin ha sido muy rentable, aunque no sea la principal razón por la que estamos aquí, y por tanto personas que si saben aguantar, si no se dejan llevar por las emociones, porque claro, si compras a $31 y luego vendes a $2, pues es que haces el canelo, es el típico emocionalismo que no debe estar presente en las decisiones financieras. Entonces compras cuando todo el mundo está comprando y vendes cuando todo el mundo está vendiendo, y entonces puedes perder dinero aquí si haces el tonto y el retonto. Pero sin embargo, si simplemente aguantas, aunque no tengas mucha cultura financiera, simplemente piensas en el medio plazo, en el largo plazo y solamente eso, entonces no vendes aquí, pero sin embargo en el siguiente máximo del siguiente ciclo puedes hacer una fortuna de lo que compraste aquí y vendiste aquí. Pero es que incluso si fueras un medio canelo y no hubieras vendido en el máximo, sino inclusive en el siguiente mínimo, aún así ese mínimo es muy superior al máximo anterior. Con lo cual, si cometiste el gran error de comprar aquí y cometes el medio error de vender aquí, aún así, bueno, incluso el error de vender aquí, aún así tienes una gran rentabilidad de $31 a $163, con lo cual cada Bitcoin lo multiplicaste por muchas veces, con lo cual fue un negocio increíble. Ya ni te cuento si fue de 31 a 1177. Y así en cada ciclo. Entonces, incluso si compraste 1177 y aguantaste lo suficiente a pesar de esta caída y esperaste a la siguiente fase del ciclo, pues también hiciste una fortuna de 1177 a $19,700 después. Pero inclusive, si no tuviste esta inteligencia, estas buenas decisiones, sino que incluso vendiste en el peor momento del mínimo de este ciclo, aún así ganaste dinero respecto al máximo anterior de 1177 a 3148, con lo cual aún así casi que triplicaste el dinero con las peores decisiones. Y entonces así se supone que va a seguir habiendo este ciclo al respecto. Si adelanto aquí y vemos más adelante qué es lo que sucede aquí. Aquí lo que se pintan son los momentos de los mínimos y de los máximos. Pero lo adelanto un poquito para que veáis el máximo dibujado. Esta línea amarilla ilustra el mínimo y la naranja el máximo. Después de ese máximo siempre hay un mínimo. Entonces, para el siguiente ciclo, que es el que está a punto de ocurrir, porque ahora mismo lo que estaría ocurriendo es más bien un miniciclo y no el grande. Ahora mismo Bitcoin está sobre los $20,000, o sea, por aquí, en 2022, o sea, está cumpliendo todavía más o menos dentro de las franjas, dentro de las líneas. Claro, eso no pasaría si Bitcoin al final cayera a $10,000. Si cae a $10,000 o a $5,000, pues sí que rompería lo que está relativamente predicho desde hace muchos años de que tenía que ir pasando según estos cálculos de Bitcoin. Entonces se rompería esa tendencia, pero mientras tanto podemos seguir diciendo que seguimos en la tendencia y seguimos dentro de las franjas que se han pronosticado desde hace años y que sigue cumpliendo el patrón que debía irse cumpliendo. Claro, aquí estamos hablando de una franja superior
entre 100,000 y 150,000 dólares, que estaría entre finales de 2022 y finales de 2023, entre 100,000 y 150,000 dólares, y luego un mínimo, otra vez, que siempre viene después del máximo, que se situaría en unos 30,000, 40,000, 50,000 dólares en ese mínimo, y así iría fluctuando en adelante hasta que en 2032 llegaría a $1,000,000 aproximadamente. Entonces, este es el pronóstico. Vamos a ver si se sigue cumpliendo, como siempre se ha ido cumpliendo todos estos años, y si efectivamente pues vuelve a estar por encima de los 100,000 dólares y luego con un mínimo que siempre estará por encima del anterior mínimo de 19,000 dólares, pues aquí con un mínimo de 30, 40, 50,000, 60,000 dólares en esta franja, y que vaya siguiendo su camino por aquí. Entonces, eso es lo que, según este análisis, podría pasar o esperamos que pase. No necesariamente pasa, porque si baja, como os digo, a 10,000 a 5,000 dólares, se rompe ese patrón, pero también hay muchas razones para creer que va a seguir funcionando así, pero no necesariamente, porque al final entran nuevos actores, como incidía Tony, gente que manipula el mercado, las grandes ballenas, y vamos a ver cómo va evolucionando esto. Yo para concluir, bueno, si hay alguna pregunta más, doy la palabra, y si no, lanzo mis conclusiones. Un momento, voy a mirar el chat. En el chat, la caída de este tipo de empresas no sería también debido a la mala práctica utilizando demasiado apalancamiento. Pregunta Sergio, ¿tú te refieres en esta pregunta a empresas como Celsius, me imagino, o a cuál te estás refiriendo? O a MicroStrategy te estaba refiriendo. Ahí te pregunto para poder responder bien. Belén dice, queremos saber más, gracias. Sergio dice, de ser así, ¿no han cometido los mismos errores que la banca tradicional? Sí, efectivamente, sí creo que es lo que estás diciendo. Sí, sería cometer los mismos errores y trasladar sus problemas del mundo caducado a la criptoeconomía, lo cual es una lástima. Christopher dice liquidación en cadena. Arturo dice, bravo Paul, excelente explicación, felicidades. Belén dice que extraordinario compartir tantos puntos de vista. Sergio dice, Bitcoin es demasiado joven para ser una reserva de valor. Efectivamente, esto es lo que este comentario de Sergio responde a lo que dice Tony. Que sí, Tony tiene razón, en este momento no se está comportando del todo como reserva de valor, pero los que entendemos Bitcoin sabemos que objetivamente es una reserva de valor, tiene todas las características para hacerlo. De hecho, tiene todas las características para ser la mejor reserva de valor de toda la historia de la humanidad, y por tanto confiamos en que algún día la gente lo comprenderá y será efectivamente, realistamente y universalmente una reserva de valor. Entonces, en eso sí me diferencio totalmente de Tony, que ha tomado una perspectiva muy pesimista. Yo la tengo mucho más optimista de que sí, y de que es demasiado joven en este momento, pero todo se irá dando hasta que sea universalmente la reserva de valor más importante del mundo. Stelder dice, coincido. Christopher dice, no creo que los CBDC sean una gran amenaza para Bitcoin a largo plazo. Si en el futuro un Estado es incapaz de hacer frente a los pagos sobre su deuda, su CBDC caerá. Sí, a ver, claro, es que este es el debate, y esto es lo que nadie sabe de lo que va a pasar. Efectivamente, si los estados se desprestigian lo suficiente y incumplen, por tanto, sus criptomonedas centralizadas también caerán, y por tanto será un gran futuro para Bitcoin. Pero aún así, Christopher, esto es una batalla. O sea, yo no creo que los estados se vayan a derrumbar ahora mismo en los próximos años. Quizás tú sí lo ves así, yo creo que todavía no, que todavía hay un largo plazo, porque además cuando decías el 77% es el punto de no retorno, sí, pero eso pusiste algunos ejemplos de países que están hiperendeudados, pero muchos países están por debajo del 77%, y aún así, quién sabe si ese es el punto de no retorno o todavía pueden aguantar mucho más. Entonces creo que al final hay una gran batalla entre Bitcoin liderando todos los criptoactivos en este lado del ejército, y el otro ejército con los CBDCs, el sistema corrupto y caducado de Fiat y de los bancos centrales, donde al final esto va a ser una lucha, y la gente va a ir decidiendo entre Bitcoin y las criptomonedas falsas de los gobiernos. Entonces creo que no va a ser tan fácil como lo ves, y aún así, en el caso
Te voy a responder más allá, digamos, viendo a más años vista. En el caso de que los estados fracasen, en el caso de que los estados no puedan cumplir con su deuda, en el caso de que se desprestigien en gran medida sus monedas fiat y sus criptomonedas centralizadas, mi visión es que el derrumbamiento de todo esto es exactamente la excusa que quieren los que ya tienen planificado esto desde hace mucho tiempo, llamémoslo el villano, en construir lo que será el gobierno mundial, el Banco Central Mundial, la criptomoneda mundial. Yo tengo algunos webinars donde explico todo esto y por tanto puede ser que dentro de todos estos planes el derrumbe de esa confianza en los estados no propicie tanto el auge de Bitcoin como el auge de justo el peor enemigo que hayamos tenido, que es el Estado mundial, el gobierno mundial, el Banco Central Mundial, la moneda única mundial. Entonces tenemos que ir viendo y tenemos que seguir batallando. Yo, por supuesto, me siento en una guerra totalmente y sé en qué lado de la batalla estoy. Y hay que seguir viendo lo que vaya sucediendo y creo que no hay que bajar la guardia, creo que hay que seguir en esta difusión de verdades económicas para combatir al villano. Tony dice, totalmente de acuerdo, Christopher, habrá dos sistemas paralelos, uno centralizado y otro descentralizado. Yo también coincido con eso. Belén dice, recordar que podéis acceder a más información. Muy bien, ahí pone un Linktree de la escuela para quien quiera tener más información de la Escuela Austro-Libertaria de Criptoeconomía. José Tomás dice, muchas gracias por vuestras extraordinarias explicaciones. Tengo que marchar, muy bien. Esteldar dice, buena parte de BTC está en manos de los mismos a los que les interesa instaurar las CBDCs y el sistema de crédito social. Creo que en algún momento podrían crear un evento que cause miedo y que haga que las weak hands, las manos débiles, se refiere, se pasen la solución sólida que les ofrecen. Sólida, sí, o sea, por medio del miedo se pasen a las CBDCs. Y creo que esto es un riesgo real. Y ahí sí creo que, o sea, yo no estoy ni en la postura súper optimista ni en la súper pesimista. Creo que esto es una batalla de la cual nadie sabe cómo va a terminar. Pero creo que hay que estar en guardia siempre con todo esto. Efectivamente, yo por los datos que poseo, diría que el 8% del Bitcoin del mundo ya está en manos de gobiernos, bancos centrales y grandes corporaciones de estas que hacen daño al mundo. Y de todas maneras es un 8%. Creo que el resto está en manos de gente normal y gente, digamos, buena en general, aunque incluso no estén educadas, pero digamos que no hacen parte del villano. Y creo que esta batalla continúa al respecto. Entonces tenemos que no bajar la guardia. Voy a terminar diciendo mi visión de hacia dónde vamos. Creo que estamos ante en este momento de desplome de la criptoeconomía, creo que estamos ante una importantísima depuración. Incluso podríamos decir la palabra purga de todo el ecosistema cripto. Se están derrumbando negocios que no estaban sólidos porque habían tomado riesgos mucho más allá de lo razonable, como Celsius y como otros, como Three Arrows Capital y otros. Creo que no necesariamente que sean negocios malos, simplemente que se habían extralimitado en los riesgos que debería prudentemente tener una empresa. Creo que también veremos, aparte de todos estos negocios o muchos de estos negocios derrumbarse, también veremos muchos criptoactivos derrumbarse. Creo que todavía no hemos terminado. Veremos más, aparte de los que ya hemos mencionado, que se terminen derrumbando y que incluso desaparezcan. Pero esto es una depuración del ecosistema cripto. Es decir, creo que la criptoeconomía quedará más fuerte, quedará más robusta después de todo este proceso, después de toda esta limpieza. Y por tanto, que la próxima fase de la criptoeconomía es que crecerá de una forma más sólida. Y en ese sentido sí pongo un punto de vista más optimista. Creo que crecerá la criptoeconomía de forma más sólida después de esta limpieza. Pero no necesariamente esto sucederá rápido. No necesariamente esto pasará en las próximas semanas o incluso meses. Puede que tarde más tiempo. Pero al final mi conclusión es que tiene que pasar porque la criptoeconomía, en una frase, ofrece una aportación de valor a la humanidad que el sistema caducado financiero no puede aportar. Y como el sistema caducado financiero no puede aportarla y sí la aporta la criptoeconomía,
Entonces, al final, tiene que ir haciendo, la gente tiene que ir dándose cuenta de esa aportación de valor y la criptoeconomía que siga creciendo de forma muy sólida. Y muchísimas gracias por este tiempo de webinario, de teleconferencia. Gracias por participar a todos los participantes. Un placer que estéis por aquí, las decenas de personas que se conectaron antes y que ahora, bueno, lo pondremos en las redes sociales para que lo pueda ver mucha más gente. Gracias a todos y gracias por el chat que están diciendo. Ha sido un excelente rato de compartir conocimientos, información, opiniones. Y lo que os dejo como última frase es: no bajéis la guardia, sigamos produciendo buena criptoeconomía con buena educación, sigamos educando a la gente. Quien quiera contactar con la Escuela Austral Libertaria de Criptoeconomía puede contactarnos a través del Linktree que se pone allí en el chat y en cualquier, o debajo de las redes sociales. Y en cualquier caso, vamos a criptorevolucionar nuestra vida. Y un saludo a todos los criptolibertarios y a los demás simpatizantes que hay por allí. Gracias a todos.